Ahí teníamos entonces algunas de las principales características del trastorno espectro autista, tema que quisimos obviamente abordar ya que ayer se celebra el Día Mundial y estamos entonces y partimos el programa con nuestro primer espacio y nuestro primer especialista, que hoy agradecemos la oportunidad de que pueda sumarse verdad a esta importante conversación. Bienvenido Gonzalo Muñoz, psiquiatra infanto-juvenil de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, si pudiésemos partir comentando realmente en qué consiste este trastorno y cuáles son sus principales características hoy día. Bueno, inicialmente me parece que el video introductorio que mostraron da una explicación bastante clara de la gran mayoría de las características principales del autismo. Cuando uno piensa en el concepto de trastorno espectro autista, porque así es como está definido en los catálogos diagnósticos, por ejemplo, lo primero que llama la atención es que se habla de un trastorno. O sea, se cataloga como una enfermedad, pero eso ya es algo que actualmente se está quedando en desuso y se habla de una condición o un espectro. Perfecto. ¿Ya? Pero lo importante es que si hablamos netamente a lo médico, este trastorno o condición genera una dificultad en el neurodesarrollo, una alteración del neurodesarrollo, o el niño que debió haber aprendido a hablar, a comunicarse, todos los hitos a caminar en ciertas etapas, esto le va costando, y en algunas etapas, en algunas habilidades más que en otras. Entonces tiene un desarrollo alterado o disarmónico que hace que pueda tener 3 años, pero quizás el lenguaje del niño de 1, o quizás las habilidades motrices o comunicacionales de un niño de 1 año y medio. Entonces, eso nos explica en parte que esto es algo que viene del nacimiento, que es congénito. No es algo que haya ocurrido después del nacimiento lo que ocasionó que el niño tuviera esta condición. No es culpa de algo que hayan hecho o no hayan hecho los padres, ¿ya? Por lo mismo no es algo que también que sea modificable así como permanentemente con algún tipo de terapia. Tampoco tiene que ver con la genética, ¿verdad? La genética sí tiene mucho que ver, efectivamente. De hecho, por ejemplo, si hay padres con autismo, es mucho más probable la posibilidad de que el niño nazca con esta condición. O si también, por ejemplo, si el embarazo es muy tardío, sobre todo cuando se habla de mujeres que tienen hijos después de los 40 años. ¿Ya? Entonces, la genética juega un rol importante, también los factores ambientales y algunas situaciones que tienen que relación durante el embarazo, infecciones, estrés, el parto prematuro. Eso también es muy llamativo. Antes estos niños, lamentablemente, cuando eran prematuros de 25, 30 semanas, fallecían. Ahora, como la medicina ha mejorado, estos niños logran sobrevivir y estos niños prematuros tienen más probabilidades, entre otras complicaciones, de tener autismo. ¿Desde qué edad nosotros podríamos empezar a detectar que probablemente nuestros hijos están con trastorno espectro autista? Ya. Si uno pone mucha atención, pero así como mucha atención, uno quizás podría encontrar algunas señales, incluso a los meses de vida. ¿Ya? Quizás lo más llamativo, lo primero que puede ocurrir es que el niño no duerma como corresponde. Pero no se trata tampoco de que un niño que no duerme bien, o sea, una guaguita a los meses de vida, tiene autismo. Eso sería bastante irresponsable. Pero sí eso va sumando. Puede ser que el niño, por ejemplo, llore mucho, que llore poco. Luego cuando va creciendo que tenga mayor interés quizás por algunos objetos y no tanto por las personas. Claro. Pero ya hitos más marcados que uno dice, oye, parece que por aquí, parece que hay algo extraño, es ya cuando a los 8 o 9 años, cuando este niñito debería empezar a desconocer a los extraños. Lo más normal es que cuando ya a esa edad un extraño tome al bebé, se ponga a llorar y se aleje de la madre. Pero este niño que quizás no le da tanta importancia a las personas inicialmente, entonces se lo lleva al extraño el niño como si no pasara nada. Ya es una señal más fuerte, pero ya el gran motivo de consulta es sobre el año, cuando ya deberían haber los niños empezado a decir sus primeras palabras. Tiene que ver sobre todo con esta capacidad de comunicación, de hablar, de sociabilizar, ¿no? ¿Cuál sería el conducto regular? Por ejemplo, si es que tenemos algunos padres o madres que hoy día tienen o ven estas características en sus hijos, ¿a dónde tener que acudir primero? ¿Al psiquiatra, neurólogo? ¿Cuáles son los conductos? Esa es una muy buena pregunta. Qué bueno que la hizo. Bueno, lo inicialmente es sospechar, ojalá que todos los padres estuvieran un poquito informados y sabrían el rol de la atención pública, educar a los padres los diversos controles de salud, de los hitos que debe tener un niño a lo largo de su primer año de vida. Claro. ¿Ya? Pero usualmente la primera consulta debería recaer en la atención primaria, si es que es posible. Y yo sé que las personas pueden tener sus reparos, que no hay horas, que etcétera, pero en general los controles están garantizados y ahí los papás tienen la responsabilidad también de hacer las preguntas pertinentes.
También los niños cuando ingresan a jardín, los educadores de párvulos van pesquisando por la experiencia que ellos tienen permiten también ir ayudando a los padres en la sospecha. ¿Ya? Pero cuando ya está la sospecha instaurada, lo ideal es acudir con algún profesional de salud, ojalá que sea un médico. No es necesario pasar inmediatamente al especialista, ¿ya? Entonces, si la persona tiene la disponibilidad de hacerlo, que vaya con un psiquiatra infantil o un neurólogo infantil, perfecto. Pero eso no es la realidad de la mayoría de las personas. Entonces, ir con un médico, plantear la sospecha, tengo una inquietud porque mi hijo no habla como su hermano que a su misma edad hacía otras cosas. Claro. O se comporta distinto, o llora mucho, o no logra tolerar las comidas. Que es otra cosa más sensorial que les pasa, que a veces no pasa que no llama tanto la atención a veces. Entonces, ¿qué es distinto? Pregúntale al médico. Y hay herramientas que son de muy fácil utilización, como por ejemplo el MChat, que es una encuesta de 20 preguntas que incluso no entre un médico la puede hacer cualquier funcionario de salud, que más que nada que le pregunta a los padres, su hijo lo mira cuando habla, su hijo se alegra cuando usted le sonríe, claro. Cosas bien simples y demora unos 10-15 minutos, nada más que eso, y con eso puede tener una sospecha relativamente clara de que hoy parece que este niño puede tener esta condición. Los centros de salud hacen esa encuesta en forma sistematizada cualquier niño que hubiera alguna sospecha de algo al año y medio. Pero uno puede pedirla antes igual. Si y aparte de estos test, ¿qué otro diagnóstico se realiza para poder detectar entonces esta condición, como tú bien dices? Más que test, no hay test. ¿Ya? Esta es esta evaluación inicial y cuando se plantea la sospecha por signo de alarma, se tiene que hacer la derivación a un especialista que pueda hacer el diagnóstico. Que ya sea, y por ejemplo acá en el Servicio de Salud Talcahuano de Concepción usualmente se derivan a neurólogo infantil o psiquiatría, según lo que uno vaya viendo, porque también hay algunas enfermedades neurológicas que pueden tener algunos rasgos similares al autismo. Claro. Entonces cuando el médico que hace esta derivación sospecha que va para más ese lado, esa es la derivación. Claro. Pero si le parece que es algo más solamente el autismo por sí solo, claro, la derivación debería ser a un psiquiatra infantil. Claro. No hay examen que detecte ni un escáner ni nada que le pueda aportar información al diagnóstico. Yo me refería a test como a las particulares preguntas que se hacen para poder ver si es que efectivamente estamos frente a esta condición. Ahora bien, ¿cuáles son los tratamientos una vez detectado? ¿Existen grados? ¿O cómo poder definir quizás en qué postura está probablemente la condición de mi hijo o hija o pariente, etcétera? Bueno, para responder esa pregunta me hicieron un poquito volver a la anterior. Cuando hablaba de test o de pregunta, bueno, hay un test que es muy conocido por las personas del mundo del autismo, que es el ADOS, ¿ya? Que es una evaluación integral donde se ve como la fotografía del momento de este niño, ¿ya? Y permite con una alta tasa de probabilidad determinar si esta persona, este niñito, tiene autismo o alguna otra condición. ¿Ya? Es un examen que usualmente los especialistas no lo solicitan tanto, pero sí permite como dar una especie de confirmación a lo que ellos mismos sospechan. Entonces es un apoyo al diagnóstico. ¿Ya? Y bueno, este ADOS también te permite, al igual que la evaluación del especialista, que uno podría decir que es un poco más subjetiva, ¿ya? Ver etapas. La verdad que a todos mis docentes la beca y a mí también, hablar del tema de grados no nos gusta mucho, ¿ya? Porque es un poquito estigmatizante y al mismo tiempo... ¿Pero cómo se podría definir quizá la diferencia entre...? Requerimiento de apoyo, ¿ya? Porque, por ejemplo, los grados de eso te hablan. Por ejemplo, grado 1 requiere apoyo, grado 2 requiere mucho apoyo, grado 3 requiere muchísimo apoyo, ¿ya? Pero eso puede ser en el momento, puede ser que este niño requiera mucho apoyo en los primeros años de vida y luego requiera menos apoyo y luego cuando ya sea adolescente vuelva a requerir mucho apoyo porque es una etapa muy difícil. Entonces, uno ve a esas personas que quedan con esta impresión del primer diagnóstico, no, me dijeron que mi hijo tiene autismo grado 3 o grado severo. Y eso no necesariamente, eso nadie lo puede predecir. El niño quizás no habla nada los primeros años de vida y uno pensar, este niño no va a aprender a hablar, no sabe qué vamos a hacer, pero vemos que es muy inteligente en otras cosas, se comunica de otras formas, soluciona los problemas de las que se va enfrentando con mucho ingenio y de repente, ¡puf!, 4 años y empezó a hablar como si nunca hubiese tenido un problema y el niño en realidad después tiene una vida completamente normal. Porque eso es lo que es importante en el autismo, que se habla de un trastorno, pero en realidad la gran mayoría de las personas tienen vías normales. Entonces, no puede hablar de trastorno en un niño de una vía normal solamente porque tiene algunas dificultades. Claro, eso es, yo creo que es trascendental hoy día y es lo que queremos transmitir como medio de comunicación, ¿no? El apoyo que se tenga para el desarrollo de los niños, que probablemente
ya no se estila quizás a hablar de grado, sino que va a depender de la cantidad de apoyo o de tratamientos o de todas las terapias que hoy día existen para poder hacer que el niño se desarrolle. Como tú bien dices, puede partir hablando cero, pero quizás al año ya estar hablando súper de corrido y perfecto, de acuerdo, digamos, a la atención que se le ponga, ¿no? Y a la cantidad de especialistas con el que él pueda ir retroalimentándose en el proceso. Claro, si hablamos de terapia o intervenciones, bueno, primero desde el rol de psiquiatría, la verdad que nosotros, más que el diagnóstico y el seguimiento y la pesquisa de cosas accesorias o aledañas al autismo, por ejemplo, problemas gastrointestinales, neurológicos, trastornos del sueño, que son extremadamente frecuentes en los niños, y los papás los sufren mucho también porque no duermen con ellos. Nosotros como que con los medicamentos o nuestras intervenciones más que nada lidiamos con lo de la periferia del autismo, claro, para tratar lo nuclear, que es esta dificultad en la interacción social, en la comunicación, los patrones restrictivos, esto que es como muy famoso de ver, que como que le gusta solamente una cosa y son muy buenos en un área, pero necesitan los niños diversificarse igual. Eso lo tratan los terapeutas ocupacionales, en la parte de la actividad, el cómo lograr hacer cosas, también el trabajar la integración sensorial, ya que los niños con autismo tienen muchas dificultades para integrar algunos estímulos, como por ejemplo algunas comidas, texturas, o incluso niños que tienen dolor, o sea, no sienten dolor y claro, por eso se golpean para sentir algo. Entonces, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, principalmente para el tema de los lenguajes y la comunicación, y ya cuando son un poquito más grandes, psicología, para poder ayudarle un poco a lidiar con las dificultades que se enfrentan producto de su condición. Ahora, ¿cuál es la importancia de la detección precoz, como tú mismo has ido comentando? El que podamos diagnosticar a tiempo para así poder desarrollarlo lo antes posible. Ya, bueno, esa es la piedra angular de la intervención en el autismo, ¿ya? Cuando uno habla de intervención precoz se refiere antes de los 3 años, ¿ya? ¿Y es por qué? Porque el desarrollo del cerebro y de las capacidades de una persona no son siempre iguales. La mayor explosión de desarrollo se da en los primeros 5 años de vida, y si hablamos principalmente de los primeros 3. Y la gran parte del desarrollo tiene mucho que ver con el desarrollo del lenguaje. El lenguaje es el que produce una explosión neurológica, porque todas las acciones, los pensamientos, la planificación, uno cuando está pensando son palabras, voy a hacer esto, pero al no desarrollar el lenguaje se dificulta mucho el desarrollo. Y una vez que ya han pasado 5 años, cada vez, ya, aunque se adquiere el lenguaje, ya se generaron desfases en el desarrollo tan grandes que no son completamente reversibles por mucha intervención que se haga. Por eso que urge que el diagnóstico se haga pronto, ojalá entre el año y los 2 años de vida, cosa de poder llegar a los 3 ya con un lenguaje desarrollado. Pero en general, 3 años es el corte, pero la terapia intensiva es hasta los 5. Okay. ¿Cuáles son los tratamientos o los especialistas que van a estar acompañando en el proceso de los niños o niñas con esta condición? Bueno, inicialmente fonoaudiología, por lo principal que es el lenguaje, lo importante que es que lo logre desarrollar, la expresividad. Luego, para la integración o para ayudarle con alguna actividad de la vida diaria, el terapeuta ocupacional. A medida que van creciendo se incorpora psicólogo, que le permite también enfrentar los problemas. Los niños con autismo tienen más ansiedad, más depresión, más problemas de sueño, sufren de cierta forma de discriminación por parte de la sociedad también, tanto por los demás niños como estructuralmente. Y también se va incorporando, por ejemplo, un psicopedagogo que le permite poder, los programas de integración de escolares, que permiten que se vayan ajustando las evaluaciones y la forma de enseñar para que sea más adecuada para el niño, ya que a veces, por ejemplo, no es que ellos no sepan o no quieran responder algo, sino que ellos tienen muchas dificultades con las preguntas ambiguas, con el doble sentido, con el humor. Entonces, si la pregunta es un poco indirecta, puede ser que el niño la sepa completamente, incluso más que otros niños, pero no pueda responderla. Entonces, tienen que ser preguntas, por ejemplo, o instrucciones para los padres cuando quieren enseñarle algo a sus hijos con autismo. Tienen que ser preguntas cortitas, directas, claras, que no puedan entenderse de otra forma, porque son muy literales. En el caso psiquiátrico, ¿en qué quizás momento es necesario la medicación? Ya. La medicación, como mencionaba, no va en el autismo, sino que en las complicaciones. Cuando las complicaciones no pueden ser reversibles con medidas no farmacológicas y nos parece que son muy perjudiciales para la salud, uno tiene que intervenir con medicamentos. Y obviamente va partiendo siempre con los medicamentos que sean
más beneficiosos y menos deleterios para la salud, ¿ya? Muchas veces está esta noción de que los fármacos son negativos, pero, o que el especialista que quiere dejar medicamentos, como que lo único que quiere es medicar al niño para que esté tranquilo. Y eso es todo lo contrario. Nosotros usamos estos medicamentos cuando consideramos que el no uso es mucho más perjudicial que los posibles efectos negativos que puede tener un medicamento. Entonces, por ejemplo, yo te mencionaba del sueño. Si un niño no duerme, va a estar más irritable, más desajustes conductuales, con menos ánimo, va a aprender menos, y aparte que es muy angustioso no dormir. Y el primer medicamento que uno usa usualmente en el sueño es melatonina, que es un medicamento prácticamente inocuo, porque lo único que produce es que toma efecto adverso, quizá un poco de somnolencia, pero eso es lo que uno quiere dejar, ¿ya? Entonces, hay medicamentos como ese que uno usa con cierta libertad, tranquilidad, pero hay otros, por ejemplo, como risperidona, muy habitual que se ocupa en niños con autismo cuando tienen muchos desajustes conductuales, que uno lo lee en Google y dice antipsicótico. Chuta, ¿cómo va a estar un niño antipsicótico si mi hijo no es esquizofrénico? No corresponde, y uno ve los efectos adversos y son montones. Claro. Pero resulta que esos desajustes conductuales pueden ser muy intensos, se puede agredir a sí mismo, puede agredir a los padres. Eso, a pesar de que uno dice, bueno, un niño, ¿qué tanto va a agredir? Genera disrupciones en la interacción, en la dinámica del niño con los padres, y que luego dificultan que el niño pueda seguir aprendiendo, porque al final el niño no anda solo por la vida, es una combinación de los afectos, de los juegos. Entonces, eso no puede, si son muy frecuentes y al padre se le enseña, a la madre, al cuidador, quien sea que esté con este niño, se le enseñan las herramientas como para lidiar, pero aún así no logra contener estos desajustes, hay que intervenir de forma farmacológica. Perfecto. Por lo menos mientras esto se logre, se le entregan nuevas herramientas a los cuidadores para que puedan lidiar con la situación. O sea, es súper interesante el tema de desmitificar, que algunos especialistas quieren sí o sí dejar, ¿verdad? Como tú bien dices, algunos medicamentos para que el niño esté tranquilo y no haga problema. Y eso es todo lo contrario, como tú bien dices, ¿no? El medicamento es mucho más necesario de lo que uno cree, y en su justa medida se hace importante dentro de un proceso como este. Va a depender, en el fondo, igual de la realidad del niño. Claro, es un rol dentro de la psiquiatría para nosotros es tratar de, y en toda la medicina, es buscar el beneficio del paciente, del usuario. O sea, a nosotros no nos interesa tratar algo porque sí, para que esté más tranquilo. Lo que queremos es ver cuál es la posibilidad, cuando por ejemplo usamos un fármaco, de que sea lo más eficaz posible para tratar los problemas, las dificultades que tenga, para su bienestar, y que le genere los menores efectos negativos. Entonces, nosotros siempre estamos luchando con eso internamente. Y a veces incluso son los cuidadores los que nos piden, y si le dejamos algo para esto o algo para esto, aunque, bueno, hay caso y caso, hay gente que los pide, gente que no quiere ni por si acaso un medicamento, y eso es respetable también, porque ellos son los padres finalmente, pero ahí uno tiene que empezar a negociar, explicar, educar, y finalmente ojalá que tanto el profesional que está interviniendo como los padres y todo lo demás del equipo estén trabajando para el mismo lado, que haya un respeto, que haya cordialidad, que haya confianza. Recomendaciones finales para aquellos que hoy día nos están acompañando, donde estamos obviamente analizando todo lo que tiene que ver con el trastorno espectro autista, sobre todo por el día de ayer, que fue el Día Internacional. Bueno, como recomendación final, hacer énfasis en que las personas con autismo son igual que todos nosotros. Yo siempre me digo, para mí no es muy distinto una persona con autismo que una persona con hipertensión arterial. Simplemente son cosas que uno tiene y que tú eres una persona completamente válida. Todos somos completamente válidos, no hay ninguna distinción. A veces a mí no me gustan tanto las etiquetas, ¿ya? Pero entender que todos somos iguales, que todos tenemos mucho potencial, que todos necesitamos apoyo en mayor o menor medida, y que ojalá los padres en los primeros años de vida sean muy conscientes de entregarles mucho amor a sus hijos, mucha presencia más que regalos materiales, y que si tienen alguna duda, ojalá que consulten, ¿ya? Consulten con un profesional, y si no les queda claro, consulten otra vez, pero porque es muy importante llegar temprano a esto. Ya, hay que hacer la vida más fácil a los niños. Así es. Gonzalo, te agradecemos enormemente la posibilidad de hoy día poder tenerte aquí con nosotros para plantear, para conversar, para desarrollar y para hoy día educar a tanta gente que nos están viendo y que justamente pueden estar quizás con esta condición en casa, y de qué manera afrontarla de mejor manera y de la manera más positiva posible. Creemos que se hace a través de estas conversaciones. Así que nos vemos en una nueva oportunidad, y un gran saludo a todo el equipo que trabaja con ustedes. Muchas gracias.